Bienvenidos a la ciudad de imágenes, háblame de fotos, rompemos las barreras. Entre píxeles y momentos, exploramos la verdad. Cada clip es un verso, una nueva realidad. Háblame de fotos, donde las imágenes hablan fuerte. Cada captura es un mensaje que se vierte. Descubrimos secretos. Hoy en Háblame de Fotos queremos hablar sobre la fotografía y el cine, las primeras cámaras, cómo se creó la primera película, y vamos a hacer algunas comparaciones entre cómo era la fotografía y el cine en sus inicios y qué uso se les daba, cuál era su propósito y todo eso. Porque la fotografía y el cine son sin duda dos formas de arte que continuamente revolucionan la forma en que percibimos y documentamos nuestro mundo, así como sus orígenes son fascinantes y están profundamente entrelazados entre sí. Y ambas cosas surgieron de nuestra necesidad, pues, de capturar y preservar momentos y se han convertido en poderosas herramientas de expresión y comunicación a lo largo de la historia desde el momento de su creación. Antes de eso, déjenme presentarme. Yo soy Jorge Javier y estoy aquí para acompañarlos el día de hoy en Háblame de Fotos, el podcast. Pueden encontrar nuestra página web en www.hablamedefotos.com y encontrarnos en Instagram también en @hablamedefotos. Por favor, síganos por allí, déjennos likes, déjennos sus comentarios y sus ideas y sus pensamientos sobre los temas de los que hablamos y sobre cualquier sugerencia de tema que puedan tener. Y también quería comentarles que también ahora estamos en YouTube Music. Pueden encontrarnos por allí también, nos siguen, se suscriben al canal, nos dejan sus comentarios por allá también en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería comenzar este capítulo también dándole las gracias a la gente de Alegría Repostería, porque ellos hacen los mejores y más deliciosos tortas, ponquecitos y galletas de la ciudad de Caracas, y sin lugar a dudas es una maravilla y es necesario probarlo. Búsquenlas en TikTok en @Alegría Repostería. No se pierdan ninguna de las cosas especiales que ellas hacen, particularmente los viernes de galletas. Ya se aproxima el día viernes y viernes de galletas con Alegría Repostería es lo mejor que puede existir. Así que bueno, Alegría Repostería, alegramos tus momentos especiales. Y también www.ingravityart.com, que es nuestra página web personal de trabajo, de fotografía. Allí pueden ver los retratos que nosotros hacemos y también estamos en Instagram en @ingravityart. Bueno, ya sin más preámbulos, sin más vueltas, sin más cosas, quería comenzar hablando de que la fotografía, como hemos dicho desde nuestro primer episodio, literalmente significa escribir con luz. Y nació en el siglo XIX. El primer proceso fotográfico exitoso fue el daguerrotipo inventado por Louis Daguerre en 1839. Eso también lo hemos hablado y este proceso lo explicamos en ese primer episodio y no nos vamos a meter mucho más con eso. El cine, por su lado, es una derivación de la fotografía, es una manera de añadirle movimiento a la fotografía, y los primeros experimentos con imágenes en movimiento se realizaron por allá en 1890 con una serie de fotografías y un dispositivo conocido como zoopraxiscopio. Pero el verdadero nacimiento del cine se dio con la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière en 1895. Este aparatico capturaba las imágenes en movimiento y también podía proyectarlas, reproducirlas y permitirle al público ver esas imágenes en una pantalla más grande. Desde siempre, la fotografía y el cine se han influido mutuamente en su desarrollo. Esas técnicas de composición, de iluminación, la forma en que utilizamos la narrativa visual en la fotografía han encontrado un lugar y han encontrado una manera de ser utilizadas en el cine, mientras que el cine a su vez ha ampliado las posibilidades de la fotografía al introducir elementos del tiempo y el movimiento que no se encontraban antes presentes en la fotografía. Actualmente esa línea entre la foto y el cine es cada vez más borrosa, tanto así que ahora utilizamos cámaras de fotografía para hacer cine y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay muchos artistas y creadores utilizando ambos medios de manera conjunta para expresarse. Tal como decía, son formas de expresión artística que han cambiado la forma en que vemos y entendemos el mundo. Cada uno tiene sus técnicas y su estética particular. Ambos comparten una misión, que es comunicar la belleza, la complejidad, la verdad de la experiencia humana, la capacidad creativa,
la imaginación, y mientras todo eso pasa, nosotros los humanos continuamos explorando y empujando esos límites de estos medios de creación, de estos medios de expresión, y podemos estar seguros de que vamos a ver nuevas cosas, nuevas excitantes y emocionantes formas de contar historias, de crear mundos nuevos, de ver cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, vamos de nuevo un poquito a la historia. Los primeros dispositivos fotográficos desde el tiempo de Aristóteles y tal, pero no fue sino hasta 1827 que tuvimos la primera fotografía conocida, como lo sabemos, realizada por Niepce, que él usó una cámara oscura, una placa de metal cubierta con betún de Judea, y bueno, ya de todo eso hemos hablado, de lo que es la cámara oscura, de cómo funcionan y tal. Esas primeras fotos, obviamente, eran fotografías estáticas, como son todas las fotos, pero nuestra naturaleza humana y nuestro afán de crear y hacer cosas diferentes nos llevó a querer capturar el movimiento, y así nació el fenaquistoscopio, un dispositivo que fue precursor de las cámaras de cine, inventado por Joseph Plateau en 1832. Al girar ese dispositivo que daba vueltas sobre un eje, las imágenes que estaban dibujadas allí parecían fusionarse y creaban la ilusión de movimiento, y eso fue primordial para la posterior evolución del cine. Eso permitió que muchas personas se imaginaran un futuro diferente para la evolución del cine, para la evolución de la proyección de imágenes. A finales del siglo XIX, la linterna mágica y otros dispositivos de proyección estaban en auge, estaban en boga, seguían creciendo, seguían saliendo cosas, la gente seguía inventando nuevas tecnologías, nuevas cosas, que junto a la fotografía en movimiento sentó las bases para el cine propiamente dicho, y algunos pioneros como Edward Muybridge con sus estudios sobre el movimiento animal y Thomas Edison con el kinetoscopio le dieron la sensación de movimiento de la fotografía que la gente estaba buscando y que la gente quería ver. La primera película cinematográfica de la que se tiene conocimiento fue creada por los hermanos Auguste y Louis Lumière, pioneros en el campo del cine sin lugar a dudas, y su obra maestra fue La salida de la fábrica Lumière, que fue proyectada públicamente el 28 de diciembre de 1895 en París, lo que marcó sin lugar a dudas el nacimiento del cine. Ahora bien, ¿cómo crearon los hermanos Lumière su película y por qué esa película es considerada la primera película del cine? Pues ellos desarrollaron una cámara cinematográfica llamada el cinematógrafo, que era muy portátil, que podía grabar, que podía revelar y podía proyectar las películas. O sea, hacía todo en la misma máquina, y eso les permitía a ellos tener una mayor rapidez en cuanto a lo que estaban haciendo y una mayor facilidad para mostrarle a las demás personas lo que era su trabajo, ¿no? La película fue filmada en las afueras de la fábrica Lumière en Lyon, y mostraba a los trabajadores saliendo de la fábrica al terminar la jornada laboral. Nada del otro mundo, nada muy grave, nada muy interesante, pero realmente fue algo que marcó la diferencia y marcó el punto de partida para todo lo que vendría después en el cine y que hasta el día de hoy no ha parado. Después, el 28 de diciembre de 1895, la película fue proyectada públicamente en el Salón Indien del Gran Café en París y marcó la primera proyección cinematográfica como forma de entretenimiento público, y de ahí en adelante, bueno, todos conocemos la historia. La película solamente duró unos 50 segundos, ni siquiera llegó al minuto completo, pero tuvo un enorme impacto y la audiencia quedó asombrada al ver imágenes en movimiento proyectadas en una pantalla por primera vez. Y ese trabajo de los hermanos Lumière no solamente estableció las bases del cine, sino que también cambió la forma en que la gente experimentaba y compartía las historias visuales y la forma de ver y comunicar las cosas, ¿no? Esa combinación de inventos fotográficos y cinematográficos marcó el inicio de una nueva era en la comunicación visual, y que a partir de ese momento no ha dejado de evolucionar y convertirse cada vez en algo más grande y más fuerte, ¿no? Yo quería hacer como una especie de comparación y una especie de cuestión analítica, ¿no?, entre lo que es la fotografía y el cine y cómo fueron en sus primeros tiempos, ¿no? Porque la fotografía en esos inicios se centró en capturar los momentos estáticos, ofreciendo a las personas la posibilidad de hacerse esos retratos y escenas familiares en las que todo el mundo estaba tranquilito, quietecito, y se utilizaba la belleza de la composición y la luz como elementos esenciales y como elementos primordiales, ¿no? Pero por su parte, el cine
tuvo una ambición un poquito más grande, porque ellos querían era contar historias a través de secuencias de imágenes, movimientos, de transmitir ese dinamismo y esa acción y esa cosa, y bueno, obviamente lo lograron, ¿no? Después está otro punto interesante, que son las cámaras, que son los dispositivos y la tecnología utilizada. Los daguerrotipos que se utilizaban en aquel momento y los calotipos se basaban en placas de metal o papel que tenían un tratamiento químico, y estaba obviamente limitado por esa misma situación. Como era un papel, como era una placa de metal, se estaba limitado solamente a momentos estáticos, a momentos fijos, ¿no? Mientras que los hermanos Lumière, que desarrollaron el cinematógrafo, que grababa y proyectaba secuencias de imágenes, lo que permitió el avance allí, ¿no? Entonces tenemos la diferencia entre la cámara para el daguerrotipo y el cinematógrafo, que si bien son bastante diferentes, ambas tenían la posibilidad de captar imágenes, pero bueno, cada una en su manera particular, ¿no? La fotografía siempre fue un proceso complejo, costoso, creció mucho en popularidad, y el acceso estuvo limitado siempre a aquellos que podían contar que podían costear esos equipos y materiales. Sin embargo, permitió posteriormente crecer mucho más, mientras que la proyección pública de películas de los Lumière abrió el cine a audiencias más amplias, porque ya no era una sola persona que tenía la foto en la mano para verla, o que estaba colgada en una pared y tenías que acercarte a la pared, sino que tenías una proyección, tenías una manera de ver, de llegar al público más amplia, ¿no? Y a medida que esas tecnologías cinematográficas avanzaron, el cine se convirtió en una forma de entretenimiento masiva y más grande, que, bueno, como obviamente lo conocemos hoy en día, ¿no? Y como decía antes, no ha parado de evolucionar. Los fotógrafos ofrecían esas imágenes fijas, sin tiempo, sin referencias temporales, capturando solamente un breve instante, un breve segundo, y la atención se centraba en la composición, en la luz, en la expresión del sujeto en ese momento específico, mientras que el cine ofrecía una sucesión de imágenes en movimiento y creaba una experiencia un poco más dinámica, más fluida. La atención se iba de una escena a la otra, y bueno, como decía antes, una nueva forma de contar historias y de llegarle a la gente. La fotografía democratizó la posibilidad de tener retratos, preservando la memoria, capturando la esencia de momentos clave en la vida de las personas, dándole a cada persona la posibilidad de tener su propio retrato y de llegar a estar cada quien en una foto, ¿no? Mientras que el cine revolucionó esas narrativas y se convirtió en una herramienta de entretenimiento y expresión artística que no tenía nada que ver con el retrato, ni con estar allí una familia, ni con estar allí una sola persona, sino que aportó nuevas dimensiones, porque permitía explorar mundos visuales de una manera diferente, de una manera única. A lo largo del tiempo, la fotografía evolucionó de sus procesos manuales, de sus cosas, de su forma de hacer y de revelar las fotos y de imprimir las fotos y de mostrarlas, hasta métodos más automatizados, hasta llegar, por supuesto, a la cuestión digital que tenemos hoy en día, lo que permitió también mayor accesibilidad y creatividad, mientras que el cine experimentó una rápida evolución en lo que a su duración se refiere, en técnicas cinematográficas, efectos especiales, y bueno, se convirtió obviamente en una industria global que conocemos todos hoy en día. Aunque la fotografía y el cine surgieron con propósitos y enfoques completamente distintos en sus primeros tiempos, ambos contribuyeron significativamente al desarrollo de la expresión visual y la narrativa artística, permitiéndole a la gente ver esas cosas. Y la fotografía, como lo hemos dicho hasta ahora, se concentró en las cosas estáticas, mientras que el cine llevó la narrativa a nuevas alturas, ofreciendo experiencias inmersivas, dinámicas y cosas que la gente podía disfrutar de una manera diferente. Y sin embargo, hasta el día de hoy, ambas formas de comunicación, ambas formas de arte continúan evolucionando y coexistiendo, y el legado de ambas es realmente interesante. En sus inicios, la fotografía se usaba para documentar la realidad, para capturar retratos, paisajes. Era un proceso complicado. Las imágenes eran únicas y no eran reproducibles, mientras que el cine se usaba para capturar y reproducir movimiento, lo que permitía documentar eventos, contar historias de una manera nueva, incluso la parte noticiosa, llevar cosas, ver diferentes perspectivas del mundo y diferentes cosas del mundo que la fotografía
no lo permitían, ¿no? Y las películas podrían ser reproducidas y para que el público las viera y las volviera a ver y las vieran en otro sitio a la misma vez y todo eso, ¿no? Bueno, habiendo visto más o menos este pequeño y muy superficial enfoque de la historia de la fotografía y el cine en cuanto a su forma conjunta de desarrollo, creo que me gustaría hablarles un poquito del momento en el que convergen la fotografía y el cine, marcando un hito pues en la historia de la expresión visual, porque influyen tanto en el arte como en la sociedad en general, y estos dos medios, aunque inicialmente distintos en su enfoque y propósito, pero con un origen común, se convierten en una unidad para crear una experiencia narrativa única que trasciende las barreras tradicionales, que cambia la manera de ver las cosas, que cambia la manera de comunicar las cosas. La fusión de la estática y la dinámica. La fotografía, con su capacidad para capturar momentos estáticos, proporciona instantáneas detenidas en el tiempo, proporciona esa visión única de un momento específico, mientras que el cine, con su secuencia de imágenes en movimiento, construye las narrativas dinámicas y de acción, ¿no? Y la convergencia de estos dos elementos ha dado lugar a formas artísticas híbridas, donde un fotograma se convierte en una obra de arte en sí mismo, y para eso tenemos la función del director de fotografía, que se encarga de ver un poquito más y de estar más pendiente de todos esos detalles y de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, y vamos a darle una serie de cosas que debes hacer y que debes seguir y que debes aprender si quieres convertirte en un director de fotografía en el cine. Otro punto de convergencia que tienen el cine y la fotografía es en cuanto a las narrativas visuales en evolución, ¿no? Porque esas narrativas se han movido y han crecido y han cambiado y han evolucionado constantemente gracias a la colaboración entre la fotografía y el cine. Los fotógrafos han adoptado técnicas cinematográficas para contar historias a través de la serie de imágenes, mientras que los cineastas han explorado la estética, la composición, la forma de hacer fotografía para enriquecer sus producciones cinematográficas, ¿no? Y a esas cosas, esas combinaciones han tenido un gran impacto en el arte y ha dado lugar a movimientos artísticos como el cine de autor, la fotografía narrativa, donde esa frontera entre el cine y la fotografía se borra un poquito y se desaparece un poquito, ¿no? Y los artistas contemporáneos exploran la función de estos dos medios para crear experiencias visuales más inmersivas, con nuevas expectativas y ampliando los límites de lo que pueden mostrar y de lo que pueden enseñarle al público, ¿no? Y eso ha permitido que se produzcan algunos cambios en la sociedad, porque ha influido en la manera en que percibimos el mundo. El cine y la fotografía indudablemente influyen muy, muy poderosamente en la forma en que percibimos el mundo. La cultura visual contemporánea se ha impregnado de esa estética cinematográfica, se ha llenado, se ha nutrido de la estética cinematográfica, y sin embargo ha estado viviendo y ha estado intentando crear la instantaneidad de la fotografía, como podemos verlo por ejemplo en Instagram, que cada momento tiene que ser la foto perfecta. Y como decía, la accesibilidad de esos dispositivos multimedia, teléfonos inteligentes, cámaras y tal, nos ha convertido a cada uno de nosotros en un narrador visual, en un contador de historias, en un creador de contenido, y participamos activamente en la creación y consumo de esas historias y de esas narraciones que nosotros mismos llevamos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras historias de Instagram, a través de hablar en TikTok y decir qué estamos haciendo, mostrar lo que estamos comiendo, mostrar en qué lugar estamos. Esas son nuevas formas de expresión, nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de hacer llegar nuestras ideas y nuestros pensamientos y expresarlos de una manera artística o de una manera documental. Proyectos de multimedia que integran fotografía, fragmentos de video, de cine, para contar historias en plataformas digitales y así llevar la experiencia visual más allá de los límites convencionales, ¿no? También es un desafío de oportunidades, porque la convergencia de estos dos medios ha traído oportunidades creativas y expresivas, pero también ha planteado retos, porque la saturación de imágenes visuales en la sociedad digital exige cada día que la narrativa sea más impactante y más auténtica, y que nos impulsa a los artistas y creadores a innovar constantemente y a hacer cosas diferentes y a hacer cosas distintas. Y en general, pues la convergencia de la fotografía y el cine representa un capítulo muy emocionante de la historia de la expresión visual,
Y esta fusión no solamente ha transformado la forma en que nos comunicamos y en la forma en que contamos las historias, sino que también ha permeado y ha contribuido a enriquecer, a formar y a transformar nuestra cultura visual, a lo que por cierto le dedicamos el episodio 8 completo si lo quieren ver por allá. La colaboración entre estos dos medios de cine y fotografía han ampliado las posibilidades creativas, ha creado un diálogo visual en constante evolución, enriquece constantemente nuestro entendimiento del arte, la narrativa visual y todo este tipo de cosas que nos hacen ser la clase de personas que somos, pues que nos hacen ver y que nos permiten ver el mundo de la manera en que lo vemos y actuar en consecuencia. La fotografía ha influido en el cine, no hay duda de eso. Ni siquiera puede ser objeto de debate, pues no es que vamos a discutir si ha influido o no. Es un hecho tan claro que no tiene sentido preguntarse si influye o no. Por ejemplo, las técnicas de composición e iluminación en la fotografía que se han utilizado en el cine, y también se discuten películas específicas que han sido influenciadas por la fotografía directamente. Y ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La relación simbiótica, se podría decir que hay una relación simbiótica entre la fotografía y el cine, ha sido fundamental en la evolución de ambas formas artísticas, porque hay una influencia mutua que enriquece el lenguaje visual y narrativo de las dos cosas, tanto de la fotografía como el cine. A través de los años, la fotografía ha desempeñado un papel crucial en la estética, la narrativa, la producción cinematográfica, la forma de ver, los encuadres, las cosas. Y en cuanto a esa estética cinematográfica, la fotografía como un arte independiente tiene esa influencia directa, esa visión directa sobre la fotografía, y podemos ver el uso magistral de técnicas de composición fotográfica, de iluminación, perspectiva de la fotografía, que ha inspirado a muchos cineastas a aplicar principios similares en la creación de sus escenas. Por ejemplo, Stanley Kubrick, conocido obviamente por su background como fotógrafo también, y su habilidad para crear composiciones impactantes. Tenemos, por ejemplo, la película 2001, Una Odisea Espacial. Allí podemos ver cómo él hace uso de esas técnicas fotográficas y ese conocimiento fotográfico que tiene para desarrollar y narrar sus ángulos visuales, su iluminación y todas las cosas que utiliza en la película. También hay el caso de la forma en que se desarrollan las narrativas, y lo podemos ver en Alfred Hitchcock, que entendió la importancia de contar historias a través de la composición visual como se hace en la fotografía y lo llevó al cine. Y ahí tienes, por ejemplo, esa icónica escena en la ducha, en la película Psicosis, cuando Hitchcock utilizó la fotografía para intensificar esa narrativa y esa experiencia del espectador y esa manera de ver las cosas. La dirección de fotografía en el cine es responsable de la creación visual de la película. Se ha obviamente nutrido de conocimiento y técnicas fotográficas desde el principio, y ha llevado a muchas colaboraciones increíbles y fructíferas entre directores de fotografía y fotógrafos, y que crean imágenes cinematográficas que son verdaderas obras de arte, sin lugar a dudas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la película Blade Runner 2049, dirigida por Roger Deakins. Es un ejemplo de esa fusión entre la dirección de fotografía y la fotografía artística. La fotografía, sin duda, también ha sido esencial en la creación de las imágenes promocionales y los carteles cinematográficos y todo ese tipo de cosas desde el principio del cine. Esa capacidad de agarrar una escena de la película y convertirla en una fotografía para ponerla como objeto o como elemento de promocional de la película es maravillosa. Y, por ejemplo, tenemos esa famosa foto de Audrey Hepburn en la película Breakfast at Tiffany's, que se convirtió en un símbolo icónico que contribuyó no solo a la promoción de la película, sino a la promoción de Audrey Hepburn como actriz, a la promoción del cine, del estilo, de la manera de vestirse, de la manera de actuar y todo ese tipo de cosas. Los fotógrafos también han contribuido de otras maneras, estando presentes en los sets de filmación, en los sets de producción de las películas, documentando el proceso cinematográfico, el proceso de la creación de la película, dándole con esto una vista detrás de cámara al público, lo que hace que tenga una experiencia más enriquecedora y más
cercana a lo que es el proceso de creación de una película. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las famosas fotografías de Greg Williams. Él estuvo en el set de Skyfall 007 y eso es una perspectiva maravillosa y única del proceso de filmación, la colaboración entre los actores y los cineastas, la forma en que conviven, en que actúan, en que llevan todo ese tipo de cosas vistas desde una óptica diferente, que no es solamente la película, sino todo lo que pasa cuando se está haciendo la película. Pues sí, la influencia de la fotografía en el cine es innegable, va más allá del tiempo, va más allá de cualquier otra cosa, desde la estética cinematográfica hasta la dirección de fotografía, la promoción de películas. La fotografía en general ha dejado una huella profunda en el séptimo arte y permite que tengamos acceso a una forma diferente de ver las películas y a una forma de llamarnos la atención sobre las películas sin necesidad de ver las películas. Muchas veces solamente con ver la foto del póster, la foto del cartel o la foto en la portada del CD o el DVD o lo que sea, ya nos provoca ver la película, ¿no? Y esta simbiosis continúa entre ambos medios, como evolucionando y nutriéndose constantemente entre la una a la otra como una fuente inagotable de inspiración para el cine contemporáneo. Y bueno, ya más adelante veremos lo que es la diferencia entre un cineasta y un director de la fotografía y todo eso para poder hablar con más propiedad sobre eso. De todas maneras, yo creo que este episodio lo vamos a sacar en 2 partes porque nos está saliendo bastante más largo de lo que pensábamos, y así que bueno, vamos a ver si lo completamos dentro del tiempo previsto o tenemos que sacarlo en 2 partes. Así que bueno, vamos a continuar. Yo quería traerles un poquito sobre cómo es cómo fue ese viaje desde lo estático hacia lo cinematográfico, empezando con una pionera del arte, el séptimo arte, como fue el cine mudo, ¿no? Y cómo fue esa transición de la fotografía al cine mudo en los principios del cine. Y vamos a ver la forma en que la sociedad experimentaba y entendía esas imágenes en movimientos de una manera diferente. En la segunda mitad del siglo XIX, la fotografía se consolidó como una forma de arte y documentación visual. Las imágenes fijas nos daban esos momentos únicos de la realidad, esos movimientos específicos de la realidad, utilizando la luz para inmortalizar esas escenas y esos retratos, ¿no? Mientras que la estética de la fotografía pictórica influyó después en la composición visual, en la narrativa fotográfica y sentó las bases para lo que vendría a continuación. Después tuvimos que a medida que la tecnología avanzaba, inventos como el zoótropo añadieron la ilusión del movimiento a partir de las secuencias de imágenes. Este dispositivo, que fue precursor del cine, como decíamos antes, usaba la persistencia retiniana, que es un fenómeno que se da en la visión de los humanos, para crear la sensación de animación, la sensación de movimiento. Y la conexión entre la fotografía y el zoótropo se hizo evidente, mejor dicho, la posibilidad de contar las historias mediante esas secuencias visuales y mediante esa manera de hacer que una foto pareciera que estaba conectada con la segunda. A finales del siglo XIX también el científico y fotógrafo francés Etienne Jules Marie llevó todo un paso más adelante y aceleró un poquito el proceso, desarrollando una técnica para capturar el movimiento. Sus cronofotografías registraban esas secuencias de movimiento en una sola imagen, y eso inspiró la idea de la fotografía en movimiento, allanaron el camino hacia el cine, nos trajeron a otro paso más adelante y más cerca de lo que tenemos hoy en día. Pero el clímax llegó, como decía antes, con los hermanos Lumière, su invención del cinematógrafo y todo eso, que ya lo hablamos, que ya lo contamos, y tuvimos la narrativa visual del cine mudo, que heredó los principios de la fotografía, sobre todo en cuanto a la composición, la continuidad visual y todo eso. Pero los cineastas allí buscaron la estética fotográfica en la disposición de los encuadres, la creación de la conexión visual entre las escenas y todo eso, evidenciando sin lugar a dudas el legado de la fotografía en la estructura del cine. Y la fotografía fue pionera en ese desarrollo del cine mudo, desde sus orígenes estáticos hasta la animación de imágenes y la captura de movimiento. La fotografía sirvió como precursora técnica y estética del cine.
La transición de lo estático a lo cinematográfico no solamente amplió las posibilidades artísticas, sino que nos dio una forma distinta de ver cómo el mundo compartía y consumía historias visuales. La fotografía abrió la puerta al cine, dejó una huella en él, y esa huella sigue allí, esa huella sigue haciéndose cada vez más profunda, y esa puerta sigue y permanece abierta hasta el resto de la historia. Quería comentarles también un poquito sobre esas épocas del cine, esas épocas en que el cine, pues Hollywood, estuvo influenciado más directamente por la fotografía y que creó todo un mundo y toda una cosa alrededor de la fotografía, y sin lugar a dudas la bandera de eso la lleva la era dorada de Hollywood, lo que ya se llama la era dorada de Hollywood, en que la fotografía fue sin lugar a dudas muy influyente y fundamental para la creación de la estética cinematográfica y el impacto visual de las películas en esa época. Y bueno, ahí vamos a hablar un poquito de cómo fue eso y cómo el estilo visual, el glamour, la forma de hacer las fotos, la forma de todo eso influyó directamente en el cine y obtuvo, o mejor dicho, le brindó y le dio una manera de ver y hacer las cosas, ¿no? La fotografía en blanco y negro, que fue la predominante en esa época dorada, era la que estaba vigente para ese momento, contribuyó a la creación de un estilo visual distintivo, ¿no? Los directores de fotografía utilizaban esas técnicas de iluminación expresiva como las de la fotografía para resaltar la belleza de los actores y crear un aura de glamour y de ensoñación y de belleza extrema, ¿no? Los directores de fotografía como Greg Toland, James Wong, desarrollaron y perfeccionaron técnicas de iluminación cinematográfica que se han convertido en los estándares de la industria y que han llegado incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y el uso de esas luces direccionales, sombras dramáticas, que contribuyeron a la narrativa visual del cine de esa época y a la atmósfera de las películas de esa época, provienen obviamente de la fotografía. También tenemos que las fotografías de estudio y esas para los retratos de las estrellas de cine hechos por fotógrafos de renombre como George Hurrell, por ejemplo, ayudaron a construir la imagen de las celebridades y ayudaron a darle ese aura de celebridad, de misticismo, de estrella, ampliamente usadas en los carteles, revistas, promociones y todas las cosas que sacaban para promocionar las películas, influyendo obviamente en la percepción del público sobre las estrellas de Hollywood. Y también la composición en las películas de la era dorada era similar a la fotografía pictórica, ¿no? Y buscaba más o menos mantener y tener ese mismo tipo de composición y atención al encuadre, la simetría, la armonía visual, que sin lugar a dudas fueron derivadas de la fotografía y se convirtieron en elementos distintivos de las películas clásicas de esa época. A medida que avanzaba la época dorada, llegó el cine a color, llegó la nueva manera de ver cine y de hacer cine, trayendo una nueva dimensión estética, y eso le daba a los directores de fotografía la posibilidad de explorar las paletas de colores de manera más rica, de manera más expresiva, de combinar más elementos y más cosas en sus películas y en sus tomas. Y obviamente, bueno, todo eso influyó de manera irremediable en lo que es el cine, y hasta el día de hoy también permanece todo ese tipo de cosas que se empezaron a desarrollar en aquel momento, obviamente más evolucionadas y más especializadas, pero allí están de una manera u otra. Y asimismo la introducción de esas nuevas tecnologías, de equipos más avanzados como cámaras con mayor sensibilidad, lentes especializados y todo ese tipo de cosas, les permitió a los directores de fotografía abrir el abanico de posibilidades creativas y lograr obviamente efectos visuales más impresionantes y más impactantes. Y no hablo de efectos especiales creados por computadoras, sino ese tipo de efectos creados por la luz y creados por la forma en que la luz le incide sobre las personas y todo eso. La colaboración indudable entre los directores de fotografía y los directores de cine es esencial. Sin lugar a dudas, es una de las cosas más importantes en el cine para lograr una buena obra, una nueva película, y grandes equipos creativos se formaron y salieron, sin lugar a dudas, muchas películas buenas, como por ejemplo cuando se juntaron Orson Welles y Greg Toland en Ciudadano Kane, demostraron la colaboración entre esas dos disciplinas podía dar lugar a obras maestras visuales ahora de una gran potencia y una gran fortaleza, lo que
nos ha dejado un legado duradero, porque muchas de esas técnicas y estilos visuales desarrollados durante la era dorada siguen siendo referencias influyentes en la cinematografía contemporánea y en el cine actual. Y el cine clásico de Hollywood sentó las bases para la exploración visual del cine moderno y lo que hacemos hoy en día. La fotografía fue crucial en la construcción de la identidad visual de Hollywood durante la era dorada, y se establecieron estándares estéticos que han perdurado y siguen influyendo en la industria cinematográfica actual. Muchas cosas más de las que podemos seguir hablando, pero no quiero que el episodio se haga tan extremadamente largo, porque después la segunda parte nos va a quedar extremadamente corta. Entonces no quiero alargar más, no quiero sino invitarlos a que no se pierdan la semana que viene la continuación de este tema tan interesante que es el cine y la función del director de fotografía en una producción cinematográfica. Así que bueno, los invito a que se conecten nuevamente la semana que viene. Por favor, déjennos su like, déjennos su suscripción, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Déjennos like, déjennos comentarios, déjennos preguntas, déjennos dudas, déjennos lo que quieran dejarnos allí en las diferentes plataformas donde pueden comunicarse con nosotros, y a través de Instagram, en Háblame de Fotos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, etcétera, etcétera, en todas esas cosas donde podemos estar ahí, ¿ok? Así que bueno, gracias una vez más a la gente de Alegría Repostería, alegramos tus momentos especiales, a la gente de gravityart.com, los especialistas de retratos, y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bye bye. Cada captura es un mensaje que se vierte. Descubrimos secretos, capturamos emociones. En cada episodio, nuevas inspiraciones. Desde retratos callejeros hasta paisajes urbanos, cada episodio es un mural, un viaje temprano, con invitados y consejos que brillan con esplendor. Háblame de fotos, despierta a tu creador. Háblame de fotos, donde las imágenes hablan fuerte. Cada captura es un mensaje que se vierte. Descubrimos secretos, capturamos emociones. En cada episodio, nuevas inspiraciones. Mándeme fotos. Mándeme fotos. Mándeme fotos. Mándeme fotos.